bienvenidos una vez más a este nuevo capítulo, tercero ya de nuestra quinta temporada de Despertando en Gracia, un regalo de Dios. Bienvenidos. En el capítulo anterior pudimos ver cómo el autor al libro de los Hebreos nos muestra la diferencia entre Jesús y los profetas, de cómo Dios en antaño hablaba por medio de los profetas y hoy en este tiempo, en los postreros tiempos, dice su palabra, nos habla por medio de Jesucristo, directamente por Él, sin ningún intermediario. En este capítulo veremos ahora cómo el autor nos muestra ahora la diferencia entre Jesús y los ángeles. Quédese y disfrute de este nuevo capítulo. Cristo superior a los ángeles. Hebreos capítulo 1, 5 al 14. Hablemos un poco de los ángeles. Los ángeles, en el origen literario de su existencia, antes de consignarlos los judíos, ya estaban presentes en las escrituras persas y en su religión, y eran considerados seres celestes que estaban al servicio de sus dioses. Israel también los veía como enviados de Dios para comunicarles su voluntad y darles su revelación. Por su condición, ellos creían en la necesidad y en la utilidad de los ángeles. También creían que los ángeles eran los que llevaban las oraciones de ellos a la presencia de Dios. De esa falsa teología debían ser librados y el autor de los Hebreos les da razones de la superioridad de Cristo sobre los ángeles. El estatus superior de Jesús es demostrado por la superioridad de su nombre, el cual no es solamente un título, sino una descripción de su naturaleza y de su carácter. Hay muchas razones por las cuales es importante entender la excelencia superior de Jesús, haciéndolo superior a cada ser celestial o a cada ser angelical. Porque a menudo entendemos mejor las cosas cuando nos las ponen en contraste una con otra. Entonces veamos. A ningún ángel le dijo Dios, mi hijo eres tú. A ningún ángel lo llamó mi primogénito. A ningún ángel le dice Dios. A ningún ángel le dice Señor. ¿A cuál de los ángeles lo sienta a la diestra de él? Se da cuenta ya que en estas diferencias, en este contraste, podemos darnos cuenta de quién ya tiene un estatus superior. Por el contrario, Dios llama a los ángeles a adorarlo, a Cristo, y solo Dios debe recibir adoración. Entonces Cristo es igual a Dios. Los ángeles son espíritus y llamas de fuego, como también ministradores a nuestro servicio. En el regreso de nuestro Señor Jesucristo, Él será acompañado de los ángeles. Los judíos veneraban a los ángeles debido al lugar en la entrega de la ley. Hechos 7:53. Y era esencial que los judíos aprendieran por esta comparación algo de la superioridad infinita de nuestro Señor sobre los seres angelicales, que tenían un lugar muy destacado en la vida judía. Jesús es superior porque Él es objeto de adoración angelical, no un adorador. Los ángeles lo adoran, Él no adora entre ellos. Jesús es superior a los ángeles porque el Padre mismo lo llama a Él Dios y Señor, y no a los ángeles. Jesús es superior a los ángeles porque se ha sentado, habiendo completado su obra mientras que los ángeles continúan trabajando. Un ejemplo como para entender esto. Un dueño de casa que tiene contratado un servicio para hacerle su almuerzo, su comida, el aseo o la limpieza de su hogar, cuando llega
¿llega a qué? ¿Llega a ir a limpiar? ¿Llega a ir a servirle a los sirvientes, por decirlo? No, al contrario. Él llega, se sienta y la gente que tiene contratada para eso es quien les sirve. Es lo mismo. En este caso, Jesús se ha sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Por qué? Porque ella terminó su obra y son los ángeles los que están para servir. El Salmo 110 nos habla del lugar y de la prominencia de Jesús. Léalo. Por lo tanto, ahora en esta diferencia entre Jesús y los ángeles, consideremos que si ponemos más atención a las cosas menores, pueden ocupar un lugar más grande, más importante que las cosas mayores y que de verdad tienen importancia en nuestro corazón. Esta es la intención del autor, que en el corazón de los creyentes, en el corazón de los lectores de este libro, de los destinatarios de esta carta, que en el corazón de ellos Cristo ocupe el lugar que le corresponde, o sea, el primer lugar. Y esta es la intención del escritor al libro de los Hebreos, que sus lectores puedan comprender la diferencia, en este caso, o lo que estamos viendo en este día, la diferencia entre los ángeles y Cristo. Si nosotros les damos mayor importancia a los ángeles, a su acción, entonces Cristo va a ir bajando de su nivel. Entonces esa es la intención también, y es lo que nosotros también debemos considerar en este día. Ahora bien, ya el apóstol nos ha dejado claro con respecto a la superioridad de Cristo sobre los ángeles. Ahora también veremos en el capítulo 2 cómo se nos hace presente la primera advertencia antiguamente, o cuando fue escrito este libro para sus destinatarios. Hoy esta advertencia también es para nosotros. Por lo tanto, habiendo dejado claro la superioridad de Cristo sobre los ángeles y sobre los profetas, que fue lo que vimos en el capítulo anterior, es necesario, y es aquí la advertencia, que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído y aprendido. O sea, aquí nos pone una alerta, que atendamos con más diligencia lo que estamos aprendiendo, lo que estamos sabiendo. La necesidad de tener diligencia, de preocuparnos y de darle otra vuelta al asunto es porque existe la posibilidad de que nos deslicemos, que nos apartemos de la verdad, que fallemos en la fe. Tal diligencia debe estar en el oír o en las cosas que hemos visto y en las que hemos aprendido hasta hoy. La palabra que nos fue entregada por medio de los ángeles en el monte de Sinaí fue firme y al no obedecerla recibió justa retribución. ¿Cuánto más la palabra dada directamente por Cristo el Señor? Palabra que además fue oída y confirmada por ellos. Esta palabra fue hablada por Jesús, confirmada por los testigos, por los que lo oyeron en aquel entonces. Entonces fue confirmada con señales, prodigios, diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo dado por Dios. Debemos cuidarnos de la apostasía o del abandono de la fe. Podemos deslizarnos de ella. Desde el versículo 5 al 12 del capítulo 2, el escritor nos muestra cómo Jesús, como Dios, nos muestra a Jesús como Dios hecho hombre. Nos muestra su humanidad, su gloriosa humanidad. Y en su humanidad, Él nos llama hermanos. Y a través de sus aflicciones se perfeccionó para ser el autor de nuestra salvación. Nos convenía este Salvador. Ahora, consideremos al autor de nuestra salvación, a nuestro Señor Jesucristo. Todo está sujeto a sus pies. Es coronado de honra y de gloria. Gustó la muerte por todos para así manifestar la gracia de Dios. Lleva muchos hijos a la gloria. Sus sufrimientos fueron convenientes o necesarios para ello. Ojo, el que santifica, Cristo, y los que son santificados, nosotros, de uno son todos, o sea, hijos de Dios. Así Él constituye en hermano que anuncia a sus hermanos tal y hermosa salvación. Para ellos se hace hombre y al resucitar vence
al que tenía el imperio de la muerte y nos libra nos libra del servicio al maligno. Es misericordioso, es fiel, es nuestro sumo sacerdote, expía los pecados de su pueblo. Cristo es poderoso para socorrer a todos los que son tentados. Por ser semejante a nosotros en su humanidad, Él puede hacerlo. Él conoce del asunto, sabe de qué se trata. Por lo tanto, Él tiene la capacidad de conocer, de saber qué es lo que nosotros sentimos. Por lo tanto, Él es poderoso para socorrernos en todas nuestras aflicciones y nuestras tentaciones. ¡Uf! ¡Qué maravilloso es todo lo que hemos entendido el día de hoy! ¿No lo cree usted? Uno más grande que los ángeles, uno más grande que los profetas, uno que se hizo hombre, uno que es coronado, uno que tiene todo a sus pies. Y ese uno es Jesús, su Salvador, mi Salvador, nuestro Dios. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en el próximo capítulo. Uno más grande que el
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un placer en el Señor, una bendición en Cristo, el poder estar nuevamente con todos y cada uno de ustedes. Que la paz, la gracia, la misericordia de nuestro común Señor, común porque le es común a ustedes y porque es común también a mí, sea dado a todos y cada uno de nosotros los que pertenecemos a la familia de Dios. Estamos en el libro de los Hebreos. Nuestra hermana Ada nos ha estado instruyendo acerca de él. Y se ha diseñado también que estas predicaciones tengan el objetivo de reforzar aquello de esta categoría única que tiene Dios al atribuírsela a Cristo como algo en el primer lugar. Así que mi intención en el día de hoy es también volver a reafirmar esto que no solo está en el libro de los Hebreos, sino que está en la Biblia y en toda la Biblia. Quiero invitarles a que ustedes puedan meditar junto conmigo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo número 1. El evangelista dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La pregunta del $1.000.000 de importancia que tenemos nosotros en el cristianismo es si acaso Jesús fue creado o al igual que el Padre también es eterno. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos que no tienen a Cristo en un plano de igualdad con respecto a Dios. A Dios Padre como lo conocemos nosotros. De tal manera que hay muchos que por ahí andan revoloteando, pero afortunadamente estos no son muchos los que creen que Jesús es un ser creado por Dios y por lo tanto, al ser creado, inferior a Dios. Un ser de características excepcionales, pero inferior a Dios, es lo que muchos creen. Afortunadamente son más los que no creen en eso. Y esto no corresponde a la realidad de la revelación, a la verdad que nos manifiestan las Escrituras en su totalidad. Me pongo mis lentes para que esto se haga más fácil. Dice Dios, al que se nos dio a conocer como Padre, Jesús, a quien se nos dio a conocer como Hijo, y el Espíritu Santo confirman un solo Dios revelado, no manifestado, revelado en tres personas y que gozan las tres de una igualdad en todo y cada uno de los planos. A veces cuesta entenderlo, a veces cuesta comprenderlo, pero esa es la verdad escritural, teológica, doctrinal que nosotros como cristianos tenemos. Dios Padre, Dios Hijo, Jehová, Jesús y el Espíritu Santo, los tres son un solo Dios y los tres tienen el mismo grado de importancia, una igualdad en todos los planos. Por eso es que Juan, al inicio del Evangelio que él escribió, nos lleva a una época poco conocida, la eternidad, poco revelada. Nos lleva a un tiempo inmemorial, como se dice en griego, a arché, es decir, al principio de todas las cosas, para que nosotros podamos entender qué ocurría antes de que todo esto fuese creado. Dice el apóstol Juan en el capítulo 1 del versículo número 1, en ese momento ya existía el Verbo, a quien posteriormente este mismo Juan personifica a Jesús en este Verbo. Ahora bien, debemos entender que el vocablo ya existía fundamentalmente en la filosofía griega y Juan lo toma desde allí para hacer esta comparación, para hacer esta revelación de nuestro
Señor Jesucristo. El verbo era, o se creía, que era un razonamiento dinámico que operaba en el mundo, o que opera en el mundo. Los paganos griegos, en su filosofía, crearon este concepto que para ellos era un principio y un pensamiento que ya estaba en el momento del principio de todas las cosas, como una idea volátil, como una idea, ¿no es cierto?, que estaba presente cuando todas las cosas comenzaron a ser. Juan toma esta idea y dice, no, esto no era algo así, no, este verbo estaba personificado en nuestro Señor Jesucristo, que posteriormente este verbo se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros, se hizo humano, sin dejar de ser lo que Él es, un ser divino. En otra parte, en otra epístola, el apóstol Pablo, ahí en Filipenses, nos habla de lo que se conoce en griego como la kenosis, ese vaciamiento de Cristo, ese vaciamiento de lo divino para personificarse en lo humano, sin dejar de ser divino. Misterio revelacional, teológico, pero profundamente arraigado en lo que son los fundamentos de nuestra fe. Ambos eran Dios. El evangelista nos entrega esta otra asombrosa afirmación. Este verbo era con Dios. Ambos estaban juntos. El griego nos señala una realidad, un vocablo. El vocablo es el que estaban cara a cara, como en igualdad, como en similitud, como en armonía, el uno con el otro. Estaban cara a cara, este verbo con Dios, mostrándonos a ambos en un plano de perfecta igualdad. Esto resulta una tremenda y asombrosa revelación, porque el pueblo judío específicamente, de donde venía Juan y de donde se estaba desarrollando este evangelio, era un pueblo que creía en un solo Dios nomás, en Jehová. Y no podían entender, incluso los fariseos crucificaron a Cristo por ser o por decir que Él era hijo de Dios. ¿Sabe? Esta idea de un Cristo, de Cristo, como el verbo encarnado, como el verbo que estaba con Dios cuando no existía nada de nada en esos tiempos inmemoriales, para los judíos era una blasfemia de tomo y lomo. No así para esta nueva fe que estaba surgiendo en el corazón de todos los hombres y que hoy está en el corazón suyo y también está en el corazón mío. Para los judíos esto es idolatría. Para nosotros esta es verdad pura revelada por el Señor. Juan era judío. Así fue enseñado, de que existía un solo Dios y ese Dios era Jehová. Pero esta revelación le llega a él y él la da a conocer, contraviniendo todo lo creído por su propio pueblo y por él desde siempre. La revelación, y esto es como un paréntesis, la revelación tiene esa característica. Comúnmente, mire, en los labios de Jesús, oísteis que fue dicho. Pero yo os digo, es decir, reinterpreta lo que antes dicho, lo antes creído, lo antes conocido. Y en esa realidad, Juan se atreve, es valiente para decirnos que el verbo existía desde el principio y que el verbo estaba con Dios. Juan va más allá en esta revelación. Él consigna a Jesucristo, es decir, al verbo como Dios. No solo estaba con Dios en su proceso creador, ya sea como ayudante, como acompañante, como el junior de Dios. No, Él estaba ahí en un acto creador de Dios. Dios es uno, 3 personas, como en un acto creador de Dios, de Él mismo, para con todo y cada una de aquellas cosas que se estaban creando. Él no es un acompañante, Él es un participante activo de todo aquello
que había sido creado. Algo profundamente negado por los israelitas, algo profundamente insignificativo para nosotros, que entendemos que este Cristo que nosotros adoramos no es el carpintero de Belén, sino que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, no por el hecho de haber resucitado, sino que también porque es eterno, al igual que nuestro Dios. El Cristo es agente activo de toda la creación. No solo observa, sino que participa en la creación de ella. En otra parte de las Escrituras dice la palabra del Señor que todo fue creado por Él y para Él, y cada una de las cosas, ¿no es cierto?, que existen tienen el sello, tienen la impronta de ese Jesús eterno, glorioso y también creador de todas y cada una de las cosas. Quiero resumir para que nos demos cuenta de esto. Primero, reafirmando lo que nos está enseñando, como decía nuestra hermana Ada, acerca del Señor Jesucristo. Primero, lo primero que debemos considerar es que Cristo es eterno. Nadie lo creó. Así como el Padre es eterno y nadie lo creó, así como el Espíritu Santo es eterno y nadie lo creó, ese Cristo, ese judío de sandalias, por así decirlo, ese Cristo colgado en la cruz del Calvario, ese Cristo resucitó porque la muerte no lo podía retener, desde la palabra de Dios. Es decir, Jesucristo es eterno. Lo segundo que debemos considerar en esta oportunidad, hablando de este Juan capítulo 1, versículo 1, es que Cristo es co-creador con Dios en todo lo que Él hizo, en todo lo que Dios hizo. Esto es importante porque un pintor pinta un cuadro y no coloca el nombre del ayudante, del que le da los pinceles, o del que le lleva el cuadro, o lo que sea. No, pero aquí Cristo tiene una parte activa y fundamental en el proceso creador de Dios. ¿Y por qué? Porque Jesús también es Dios, Dios uno, que nosotros para enseñarnos a Dios lo ponemos como Padre, a Jesucristo como Hijo y también al Espíritu Santo. Este Dios Padre es Dios, pero también este Jesús Hijo también es Dios. Y otra cosa importante que debemos tener en nuestros corazones es que Jesucristo no aparece hace 2000 años. No. Una de las grandes controversias cristológicas del primer siglo era en qué momento Jesús, producto de Dios por medio de su Espíritu Santo, comenzó a ser el Hijo de Dios. Y algunos hablan de la resurrección, otros hablan del acontecimiento. Resulta que la Biblia da muchos testimonios, ¿no es cierto?, acerca de la grandeza de Dios, pero desde, desde los magos en adelante, muchas veces lo tenemos en nuestra mente. Pero no, la presencia de Jesús con Dios estaba desde la eternidad y va a estar con nosotros y también con Dios hasta la eternidad. Nosotros siempre, concluyendo, nosotros siempre debemos orientar nuestras creencias a la par de aquello que nos están enseñando las Escrituras. Reitero, estamos estudiando Hebreos y la hermana Ada, con la ayuda del Espíritu Santo, nos va a dejar claramente demostrado la realidad de que Jesús es superior a todas esas instituciones judías. 7 creo que son las que están relatadas, las 7 más importantes. Cristo es superior a todas y cada una de ellas. Pero Juan apunta la pelotita un poquito más allá. La pelotita la tira para la eternidad, para tiempos inmemoriales, para tiempos poco o nada conocidos, para tiempos solamente revelados. Y eso está
plasmado en la Escritura para que todos nosotros que creemos en Cristo creamos también en lo que ellas nos dicen con respecto a Él. Y ellas, las Escrituras, en toda su extensión, nos muestran que el primer lugar, el que Él ocupa en todo sistema de cosas, es Jesucristo, y ese Cristo es el que usted cree, es el que yo también creo. Hermanos, amigos, admiradores de este programa, fíjese en quién ha creído. Para terminar, Dios no está en un escapulario, no está en una cadena, por muy de oro que sea, Cristo es el Rey de los Reyes, el Señor de los Señores, y es su hermano, lo va a enseñar la hermanada, y es nuestro amigo, también lo va a enseñar la hermanada. Que el Señor les bendiga.